Hola, ¿qué tal? Vamos a finalizar este repaso al apartado de estadística unidimensional, pues resolviendo los dos ejercicios que os he mandado. Vamos con ello. Bien, en el primer ejercicio nos dice, preguntando a 200 personas por el número de habitaciones que tiene su casa, obtenemos los siguientes datos. Pues con una habitación, pues han respondido 5 personas, 15 que tienen 2, 38 3 y así sucesivamente. El primer apartado lo que nos pide es la tabla de frecuencias completa y el dibujar el diagrama de barras asociado a esta variable cuantitativa discreta. Bien, para la tabla, pues consideramos el número de habitaciones, son los datos de 0 a 8. La frecuencia absoluta, pues F sub I, pues aquí las tenéis, hasta 200. Las acumuladas, pues 5 para la primera, más 15, 20, más 38, 58, así sucesivamente hasta llegar a 200. Las frecuencias relativas, la única variación es que fijaros que aparecen 3 decimales. Si aparecen 3, 4, los ponéis todos. ¿Vale? Aquí lo tenéis, acordaros, habría que dividir 5 entre 200, 15 entre 200 y así sucesivamente. Las acumuladas, bien haciendo el zigzag o incluso dividiendo esto entre 200. También se podría hacer. El porcentaje. Había que multiplicar por 100 la columna de las frecuencias relativas, pues 2,5%, 7,5%, 19, 21, 24,5%, 15,5%, el 9% y el 1%, que suman 100, y aquí tenéis las acumuladas, que sería coger esta columna y multiplicar por 100. Y para finalizar añadíamos dos columnas para la penúltima para el cálculo de la media aritmética y la última para ayudarnos a calcular la varianza y la desviación típica, que consistían la primera mencionada en multiplicar cada dato por su frecuencia absoluta, 1 por 5, 2 por 15, 3 por 18, ponerlo aquí y sumarlo. Y la última sería coger esta columna y multiplicar de nuevo por el dato, 5 por 1, 30 por 2, 114 por 3. Vuelvo a decir, siempre repasar que os da estos valores, porque si no, ya digo, ese apartado C que os estoy marcando, pues nada, se nos va al garete. Para acabar el primer apartado, el diagrama de barras. Pues ponemos los datos, el número de habitaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y levantamos barras aisladas con el mismo ancho, ¿vale? Con altura igual a la frecuencia absoluta. Aquí lo tenéis más o menos. En el apartado B, de nuevo respondemos un par de preguntas. La primera nos pide el porcentaje que representa a las personas que tienen menos de 5 habitaciones. Pues menos de 5 habitaciones es que tengan 4, 3, 2 y 1. La columna de porcentaje es esta. Serían estos cuatro porcentajes que os estoy marcando, que lo tenéis aquí en el porcentaje acumulado. Sería el 50%. Y la otra pregunta nos dice el porcentaje que representa a las personas que tienen al menos 6. Acordaos, al menos el 6 me vale. Pues sería que tengan 6, 7 u 8, que están asociados a estos tres porcentajes, 15,5 más 9 más 1 quedaría el 25,5%. Apartado C, medidas de centralización, media aritmética y moda, y las medidas de dispersión, varianza, desviación típica y coeficiente de variación. La media, considerábamos esta columna, sumábamos todos los valores, 890, y dividíamos entre el número total de datos, 200, que sale 4,45. Y la moda era el dato que tenía la mayor frecuencia. La mayor de las frecuencias que tenemos aquí es 49, que está asociada al dato 5, que sería el valor modal. La varianza. Pongo solo la fórmula que vamos a utilizar para el cálculo, que sería sumar todos estos valores, 4.430, dividirlo entre 200 y restarle el valor de la media, 4,45 al cuadrado. Aquí tenéis todos los cálculos, sale exacto. La desviación típica la aproximo, no es exacto el valor que se obtiene, es un número irracional, a 1,53. Y por último, el coeficiente de variación, pues sería dividir este valor entre la media, 4,45, y multiplicarlo por 100, que obtendríamos aproximadamente un 34,38%. Y para finalizar este primer ejercicio, vamos a calcular las medidas de posición, los 3 cuartiles y 3 percentiles. Los cuartiles. Cuartil de orden 1 está asociado al 25%, ¿vale? En la columna de los porcentajes acumulados, porque tienen que dejar al menos un 25 por debajo. ¿Aparece el 25? No. ¿Cuál es el primero mayor? 29, que está asociado al dato 3, que es el cuartil de orden 1. La mediana o cuartil de orden 2, buscamos el 50%, que sí aparece. ¿Qué hay que hacer? La media aritmética del dato asociado a ese porcentaje acumulado, con el dato siguiente, 4 más 5, 9 entre 2, 4,5, siempre el punto medio, ¿vale?, entre estos dos datos. Y el cuartil de orden 3 está asociado al 75%. No aparece casi,
Primero mayor 90, que está asociado a 6, que sería el cuartil de orden 3. Percentiles, percentil de orden 10. Pues tiene que dejar al menos el 10% por debajo. Busco el 10% y está. Pues entonces tengo que calcular la media aritmética de este valor con su siguiente. La media de 2 y de 3 sería 2,5. Percentil de orden 90. Busco el 90 que también aparece. Pues la media de este valor y su siguiente. La media de 6 y de 7, 6,5. Y por último, el percentil de orden 95, pues busco el 95% que no aparece. El 99 es el primero mayor, que está asociado a 7, que sería dicho percentil. Con esto acabaríamos este primer ejercicio. En el segundo y último, pues hemos preguntado a 500 personas por su talla en centímetros y obtenemos los siguientes datos agrupados en intervalos. Entre 140 y 150, 140 me vale, pero 150 no, pues 150 no, habría 60 personas que tienen una talla entre estos dos valores. Entre 150 incluido y 160 sin incluir, pues 90 y así sucesivamente. Pues ponemos los intervalos, añadimos la marca de clase, que es el valor que vamos a considerar representativo de dicho intervalo para calcular después la media aritmética y la varianza de desviación típica. Entonces pongo los intervalos, la marca de clase es el punto medio, como todos tienen la misma amplitud, tienen 10, en el momento que calculéis la media de 140 y 150 es 145, pues basta con sumar 10, ¿vale? 145, 55, 65, etcétera. Pongo las frecuencias absolutas en esta columna, la acumulada 60 más 90, 150, lo que ya conocéis. La frecuencia relativa es dividir la frecuencia absoluta entre 500, 60 entre 500 pues 0,12, 90 entre 500 0,18 y así sucesivamente. Las acumuladas bien haciendo el zigzag que he dicho o cogiendo esta columna y dividiendo entre 500, creo que es más fácil el zigzag. El porcentaje y el porcentaje acumulado se obtienen a partir de estas dos columnas, de las frecuencias relativas multiplicando ambas por 100. Y después, para el cálculo de la media, multiplico la marca de clase por su frecuencia, 145 por 60, 155 por 90, etcétera, etcétera. Lo sumo y para la varianza cojo esta columna y la multiplico por el dato, en este caso por la marca de clase. Si esta está mal, esta va a estar mal. ¿Vale? Incido que entonces este apartado se nos va. 8.700 por 145, pues 1.261.500 y así sucesivamente. Como veis, valores muy grandes de donde es muy fácil el confundirse. Pues digo que esto tenéis que hacerlo varias veces, ya os daré yo algún truquillo. Como la variable es cuantitativa continua, porque los datos están agrupados en intervalos, el gráfico asociado a este tipo de variables es el histograma de frecuencias y el polígono de frecuencias. ¿Vale? Entonces considerábamos los intervalos, levantábamos barras que estaban juntas con altura igual a la frecuencia, pues es altura 60, altura 90, altura 100, 195, 45 y 10. Y el polígono de frecuencias consideramos los puntos medios de la parte superior de dichas barras, de dichos rectángulos, los uníamos y después el primer punto medio lo uníamos con el extremo inferior, aquí en el eje de abscisas, y el último punto medio lo uníamos con el extremo superior, ¿vale? En el eje de abscisas. En cuanto a las preguntas, nos pide el porcentaje que representa a las personas que tienen menos de 170 centímetros de estatura, pues menos de 170 sería el tercero de los intervalos, el segundo y el primero. Cogemos los tres porcentajes, 12, 18 y 20, los sumamos o simplemente consideramos el porcentaje acumulado, que es el 50% de las personas a las cuales les hemos hecho la pregunta por su talla. Y también nos pide aquellas personas que tienen una talla comprendida entre 170 y 190. Pues entre 170 y 190, pues estaríamos en el cuarto y el quinto de los intervalos. Los porcentajes asociados serían 39 y 9, que sumarían 48. Los parámetros de centralización y dispersión. En el apartado C, la media. Cogemos la suma de todos estos productos, que es 83.550, y dividimos entre 500 y sale 167,1. La moda. Buscamos la mayor de las frecuencias absolutas, que es 195, que bien está asociado a 175 o al intervalo modal 170-180. La varianza. Consideramos esta última de las fórmulas. La suma de todos estos productos la tenemos aquí, 14.038.500, divido entre 500 y le resto la media, 167,1 al cuadrado, que nos saldría este valor.
Su raíz cuadrada sería la desviación típica, 12,43. Y el coeficiente de variación pues sería el cociente de este valor, 12,43 entre la media 167,1 y multiplicado por 100 redondeado, habría una variación del 7,44%. Y para finalizar con este repaso de la estadística unidimensional, pues vamos con los cuartiles y dos percentiles. Para los cuartiles tenemos que considerar la columna de los porcentajes acumulados. Para el cuartil de orden 1 buscar el 25%, que no está. El primero mayor sería 30, con lo cual el cuartil de orden 1 sería 155 o este intervalo. Para la mediana o cuartil de orden 2 busco el 50%, que sí aparece. Entonces tengo que hacer la media de este valor y su siguiente, que si os fijáis, siempre cuando tenemos intervalos coincide con el extremo común, 170. Y por último, el cuartil de orden 3, el 75%, no aparece. El primero mayor es 89, con lo cual dicho cuartil sería 175 o este intervalo. Los percentiles. Percentil de orden 40, al menos el 40% por debajo. Buscamos ese porcentaje en la columna de los porcentajes acumulados y no aparece. El primero mayor es 50, que está asociado a 165 o a este intervalo. Y para finalizar, percentil de orden 98. Aquí lo tenéis, si aparece. Pues de nuevo hacemos la media de estos dos valores, que si os fijáis aparece, el resultado sería 190. Bueno, pues con esto acabamos el repaso a la estadística unidimensional. Ya sé que pues se podría profundizar y yo que pues evidentemente que soy licenciado en matemáticas, pero con la especialidad de estadística pues me gustaría explicarlo con un poco más de profundidad, pero bueno, no es el objetivo de este curso. El objetivo que tenemos que tratar en primer lugar en el caso del bachillerato de sociales o ya bien como objetivo único en el de ciencias es la estadística bidimensional, que será lo que veamos o lo que yo voy a preparar en los siguientes vídeos, tanto lo explicado en clase, los ejemplos, como los ejercicios que os voy a mandar. Pues lo de siempre, cualquier cosa ya sabéis, espero que os haya ayudado. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en los siguientes vídeos.